un lado o para el otro, acorde a sus conveniencias comerciales o personales, me rompe un poco las pelotas, no lo voy a negar. Pero bueno, sería fácil, qué sé yo, pasar desapercibido o si no puedes vencerlos, únete. Y la verdad que no es mi política. Sé que están haciendo fuerza y algún que otro va a saltar y va a decir, siempre luchando contra tus enemigos imaginarios, pero sé que están haciendo fuerza, porque las denuncias llegan, para cerrarme el canal. Y la verdad que a mí, ¿qué me importa? Abro otro, o sea, pero en algún momento las empresas, las marcas, van a dejar de apostar a determinadas personas porque se van a dar cuenta que el rendimiento ya no es el mismo, ya no tienen la misma difusión, no tienen la misma llegada, y bueno, van a caer por su propio peso. Eso lo hablaba con un amigo ayer, y me decían, alguno que otro va a tener que volver a su antigua vida de programador mediocre. Eso no lo dijo él, lo digo yo. Va a tener que volver a su antigua vida de programador de computadoras, mediocre, porque me han dicho que su trabajo tampoco era algo espectacular. Entonces, bueno, nada, habrá sido una guerra, como decía John, que apareció hace unos días. John decía, vos tenés mucho tiempo al pedo. Sí, puede ser. ¿Qué te importa, John? Sóbame el pelo. ¿Va a venir uno más loquito que vos? Y sí, obvio. Siempre hay uno más loquito que uno. O vos las peleas las tenés solamente con el que le podés ganar. Las peleas hay que tenerlas. Vos te peleas con alguien y podés perder. Pero las peleas son para tener. Esa es la diferencia entre el cobarde y el que tiene huevos. El cobarde pelea contra el que sabe que va a ganar. El que tiene huevos se pelea. Y después vemos los resultados. John, sumale el plus, que yo disfruto mucho cuando me cagan a trompada. La verdad que me encanta. Y me caliento peor. Así que bueno. Es un vivo muy amistoso el que estamos teniendo. Vamos a ver los comentarios porque me colgué hablando y nada. El amigo Cobursa nos dice, ¿sabés que el otro día vi una escultura hecha de herramientas? Sí, sí, sí. En Aedo hay una escuela de capacitación profesional donde dan cursos de herrería. Yo alguna que otra vez he dado el curso de gas, pero no cuando estaba ahí, sino estaba en una escuela que le prestaban después del horario escolar bueno, para dar el curso. Y cuando se armó esa escuela de capacitación profesional e incorporaron lo que es herrería, hacían unas esculturas terribles. Lo que pasa, terribles en el buen sentido. Lo que pasa que es triste ver una pico del oro soldada, una francesa, hacían unas arañas, unas especies de insectos con llaves, la verdad espectacular, pero bueno, a mí me duele un poco. Mamita, Gregorio se quedó justo en el lugar donde nadie se apa- Y, pero bueno, es así, es para valientes, la pampa es para valientes. Yo me haría un re video desde ahí, Gregorio. Con esta situación me haría un re video. No sé si viste la... Facundo Faraone, el amigo Facundo nos dice, no sé si viste la pinza multifunción Ronix que mostró Larry. Él no lo llama Larry, pero yo sí. La verdad que me parecía malísima calidad. Me dio la impresión de que estaba pintada con aerosol. Bueno, yo de la línea Ronix tengo compradas, no las retiré por una cuestión de tiempo, pero tengo compradas las unidades completas, pinza de punta, alicate, multifunción, pico del oro y los destornilladores, para probarlos. Vamos a ver qué resultados arroja. Si hay que juzgar por lo que se vio en ese video, no sirven para nada. También tengo en mi taller la multifunción Watford, que